Bueno, ¿qué me está faltando? Así arrancamos, que la gente que está por Zoom, que son muchísimos, hay eco, ¿no? Eco. No, no, no está apagado esto todavía. Ah, ¿para qué no está la traductora? Les cuento quiénes están online. Está Alejandra Groba, Amancay Herrera, Andrés Lobato, Carlos Marín Moreno, Carlos Montarcé, Carol Undangaray, César Quintero, César Laborde, Siriaco Torres, Elida Terry, Eugenio San Martino, Fabio, Facundo González, Federico Moriones, Fernando García está también, Fernando Salvagiotti, Juan Martín Doda, Francisco Larraburu, Juan Martín Dol, Lucía Cufia, Luz Vigarra, Marcos Mancilla, María Cristina Carilino, Matías Sachs, Miguel Bencius, Mirta Toribio, Oscar Eduardo Rodríguez, Patricia Turiani, Ricardo Alonso de Recuperar, Rodrigo de Profértil, Rosario Pierri, Rubén Migarinos, Sebastián Cibay, Sergio Díaz, Silvia Saulino, Wilson Kramer, Jessica Turini. Y también están acá abajo, había más, Diego Mañas, Hernán Balcarce y Gastón Guido. Sí, tenemos unos cuantos conectados online. Hay socios y hay técnicos y hay algunos periodistas que les interesa un poco más de profundidad en el tema y entonces están conectados. Ahora lo que vamos a hacer es que la persona que nosotros le pedimos que nos hiciera el resumen de la situación del zinc en Argentina, de micronutrientes y de zinc en particular, que tratara de presentar algún análisis de cómo estamos en promedio en las grandes regiones, es el ingeniero Gustavo Ferrari de Pergamino. Ustedes lo conocen bien a Gustavo. Gustavo va a darnos ese pantallazo en nombre de todas las regiones. Tratamos de resumir en él esa información para poder introducir después la segunda charla, la segunda parte de la presentación de Ismail Cacmac, que va más a la parte de valoración de aspectos agronómicos y la valoración del zinc. ¿Cómo sacamos a Gustavo? ¿Cómo hacemos con Gustavo? ¿Lo proyectan ustedes? Y Ismael lo va a escuchar, ¿no? Se lo van a traducir a él. Perfecto. Bueno, y después que hable Gustavo, vuelve a hablar Ismael y después hacemos una rueda de preguntas al final, si les parece, ¿eh? Y calculamos que 3 menos cuarto, a las 3 tendríamos que estar terminando. 2:45, 3 p.m. will be concluding our lecture. Hola, bueno, buenas tardes, Fernanda, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. Bueno. Comparto la pantalla entonces. ¿Se ve bien ahí? Sí. Fernanda, Nicolás, ¿ven bien? Sí, se ve bien. Bueno, excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No sé, siento un eco ahí, pero
Bueno, buenas tardes a todos. Este evento. Un placer escucharlo y un momento de aprendizaje muy importante para todos nosotros. Como mi brevísima presentación, como diagnosis and correction of micronutrient deficiencies in the Argentine-Andean region. y lo primero, digamos, que podemos preguntarnos es, en nuestros sistemas de cultivos extensivos de la región pampeana, ¿qué valor agregan los micronutrientes? Y para ejemplificar esto, voy a presentar un experimento que replicamos en franjas en varios sitios del norte de Buenos Aires. En este caso, le voy a estar mostrando el ensayo de INTA Pergamino. Es un módulo casi demostrativo que usamos en el verano para las recorridas y para las jornadas, como para mostrar el impacto de la fertilización. Aquí, digamos, ilustrado de izquierda a derecha, hay 5 filosofías de fertilización, desde un testigo, bueno, después sigue un tratamiento de mínima con inclusión de fósforo y nitrógeno, 2 sistemas que podríamos llamar de suficiencia o intensificado, en función de distintos niveles de nitrógeno, fósforo y azufre, y por último un tratamiento completo que incluye zinc en su aplicación. En este sitio, que acabamos debajo de las disponibilidades de fósforo y de zinc, debajo de lo que consideramos los umbrales críticos de respuesta, encontramos un incremento de 516 kilos por hectárea que representa un 5,1%. Es decir, aún en un año difícil, con bajas precipitaciones, vemos que en este caso un nutriente de baja movilidad en el suelo mantiene su expectativa de respuesta. Tratando de hacer ese mismo análisis en soja, aquí podemos ver ilustrado el compendio de 12 campañas de un experimento en el cual combinamos los grupos de maduración más usados en la región de Pergamino, el 3 corto y 5 corto, y eso está combinado con 4 estrategias de fertilización. Un testigo, un tratamiento con fósforo, otro caso fósforo y azufre, y por último un tratamiento completo con fósforo, azufre y micronutrientes, zinc, boro y cobalto molibdeno. En el caso de maíz era solo zinc, en este caso tenemos Excuses, Dr. Ismail, who has no 51,2%, el efecto grupo de maduración un 12,7%, y lo que tiene que ver con los tratamientos de fertilización es de entre un 21%. Dentro de ese esquema, no me voy a poner en detalle de los tratamientos, pero de este porcentaje que explica la respuesta, un 8,5% de la respuesta es atribuible al efecto de micronutrientes. Es decir, 2/3 aproximadamente se deben a un efecto fósforo, alrededor de un 20% a un efecto azufre, y entre un 8 y un 10% anual es el efecto de los micronutrientes. Si nosotros encontramos, mediante los métodos de diagnóstico que se ajustan y que se validan para lo que es la región pampeana, expectativa de respuesta, vemos que tienen un impacto significativo tanto, digamos, en lo que tiene que ver con maíz como en soja. Cuando recorremos diferentes regiones de lo que es en este caso la zona núcleo, donde me toca trabajar, y los cultivos de maíz llegan al estado de 4 o 5 hojas expandidas, aceleran su crecimiento e incrementan la demanda de nutrientes, prácticamente en todos los lotes podemos ver esta sintomatología tan característica que es propia de los lotes. Ahora bien, si bien quizá lo más frecuente y lo más característico de la deficiencia de zinc en maíz, eso nos quita que de forma un poco más puntual, quizá más regionalizada, podamos encontrar carencias también en soja.
Esas carencias, como decíamos, aparecen de manera más puntual, están por ahí confinadas a algunas regiones, y solamente el síntoma visual muchas veces nos sirve como identificatorio, ¿no? Pero más allá de las tradicionales deficiencias de fósforo y azufre, podemos ver sintomatologías propias de la deficiencia de zinc, de manganeso, de otros cationes que muchas veces aparecen en ambientes alcalinos, calcáreo, como pueden ser deficiencias combinadas de zinc, de hierro y manganeso, o deficiencias de boro en sitios arenosos o que realizan algún nivel de zinc, ¿no? Y bueno, aquí está la comparación con un síntoma que se puede confundir, que es el de potasio. Los análisis de suelo y foliares nos permiten identificarlo con mayor fidelidad, ¿no? De modo que, como parte de este resumen de esta parte introductoria, podemos decir de que convivimos con deficiencias de micronutrientes, que hay metodologías relativamente ajustadas, y cuando se identifican esas carencias a campo, digamos, podemos llegar a tener respuestas positivas y tienen un impacto agronómico y económico en nuestro sistema. En particular, en el caso de las deficiencias de zinc, hay una serie de condiciones predisponentes. Más allá, digamos, del análisis del suelo, hay una serie de indicios que nos pueden ya dar una evidencia previa, ¿no es cierto?, de que podría estar siendo limitado este elemento en nuestro sistema. Suelos que, por ejemplo, tengan elevados pH, muchas veces asociados a carbonato de calcio, ambientes con bajos contenidos de materia orgánica, suelos secos, cultivos de gramíneas, especialmente en siembras tempranas. Cuando más temprana es la siembra de maíz, se le toca crecer con temperaturas muy bajas. Planting stages, cold temperatures, no history of fertilization. A su vez, nuestros sitios tienen muy bajos niveles de fósforo, de modo que es una estrategia común la aplicación de fósforo localizado en línea, cerca de la semilla, y hay, sabemos, cierto antagonismo que provoca una limitación en la absorción de zinc y sobreexpresa el zinc. Cuando se hacen tratamientos de fósforo en cobertura total, los síntomas son menos atenuados. Entonces, todos estos, digamos, situaciones agronómicas aumentan la absorción y precipitación de zinc, por el contrario, retardan los procesos de desorción y hasta de mineralización de alguna fracción orgánica, y entonces, digamos, ante estas condiciones predisponentes, el análisis de zinc en suelo, que no es algo que el productor haga de rutina, bueno, se recomienda ampliamente, digamos, para que lo lleven a cabo, ¿no? Cuando determinamos a través del análisis por el método de DTPA que la disponibilidad está por debajo de 1 miligramo por kilogramo en la capa superficial del suelo, ahí encontramos gran evidencia y tenemos una alta probabilidad de respuestas significativas a la fertilización. Y esta se puede llegar a realizar por vía de tratamiento de semilla, aplicaciones foliares o mediante fertilizantes incorporados al suelo. Dependiendo del cultivo en el cual estemos trabajando, y un poco la logística de cada productor, podrá digamos, elegir por una u otra alternativa. Los dos primeros, ¿no es cierto?, en general, hay una mayor eficiencia agronómica, o sea, más kilos de respuesta por unidad de zinc agregada, mientras que los tratamientos al suelo reducen un poco la eficiencia agronómica, pero dejan recibir de Gabriel Espósito, en una de las zonas que más carencias ha presentado, digamos, en Argentina, en cuanto a este nutriente, y lo que muestra aquí es que a través de los muchos ensayos, muchos experimentos que él ha realizado, es de que un poco la respuesta del cultivo de maíz al agregado de zinc no depende tanto de la fecha de siembra, si es temprano o tardío, no depende tanto del nivel de rendimiento, pero sino está muy asociada a la disponibilidad de zinc en suelo. Este primer sector, que abarca sitios, digamos, por debajo de 0,5 partes por millón, y que vemos aquí a la izquierda, presenta más respuesta que aquellos que tienen niveles moderados o elevados. La respuesta promedio que él encuentra es del orden de 500 kilos por hectárea, muy similar a lo que mostrábamos en nuestros experimentos de sistemas.
relevante para determinar la respuesta, es relevante hacer mapa de disponibilidad, digamos, a lo largo de todo lo que es la región productiva, ¿no? Y bueno, a través de sucesivas etapas se han realizado, ¿no es cierto?, este relevamiento. En un primer año, en el 2011, y bueno, esos ya fueron debidamente presentados, se compararon suelos en su condición pristina, sea debajo de un alambrado o de un parque que no fuera cultivado, comparándolo con sitios agrícolas, y se veía que, como en todo nutriente poco móvil, el balance negativo es un causal de disminución en su disponibilidad. En el 2018, perdón, se actualizaron un poco esos relevamientos y se mostró un avance de la frontera de sitios deficientes. Si nosotros sectorizamos las distintas regiones, podemos ver de que hay zonas endémicas, por ejemplo, lo que sería el litoral, digamos, fluvial, la zona este, digamos, del país, con epicentro en Entre Ríos, encuentra disponibilidades muy bajas, son suelos, digamos, de elevado contenido de arcilla, elevada SIC y pHs por arriba de la neutralidad, lo cual hace que, digamos, para la misma cantidad total haya menor disponibilidad. Toda la zona núcleo era en otros tiempos, una zona enriquecida con alta disponibilidad de zinc, pero por extracción y ausencia de reposición ha llegado a niveles, digamos, muy cercanos o por debajo del umbral. Mientras que cuando vamos al oeste de la región pampeana, ¿no es cierto?, como mencionamos, la zona sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, las disponibilidades de zinc, lo que sería en la región sudeste de Buenos Aires, una región con niveles de materia orgánica, ¿no es cierto?, y fertilidad en general por arriba del resto del país, o lo que llamamos la cuenca del Salado, un ambiente típicamente anual, digamos, de lo que tienen las regiones agrícolas. Gustavo, no te están escuchando en la sala. ¿Perdón? No te estábamos escuchando en la sala. ¿Escucha? Pero sí. Antes te pido que bajes tu volumen. Comentaba de que mostrando un ejemplo de la zona núcleo, este fue un relevamiento realizado la campaña pasada en Pergamino, lotes de producción de agricultores que llevan sus muestras de suelo al laboratorio suelo fértil de aquí de la localidad, y lo que podemos ver es que hay una gran mayoría, digamos, de sitios que están muy alrededor del umbral crítico, por arriba o por debajo. De modo que, digamos, la decisión de fertilización en zona núcleo es como lote por lote, ¿no? Hay que analizar cada uno de los establecimientos y en función de la disponibilidad ya se puede tomar una decisión teniendo, digamos, un horizonte de la previsibilidad de respuesta. Los sitios que vemos con disponibilidades muy altas se atribuyen más bien a casos de contaminación, ¿no?, donde probablemente la muestra del suelo haya estado en contacto con materiales que contienen zinc en su composición. ¿Qué podemos esperar agronómicamente del aporte de zinc? Bueno, nosotros a lo largo del tiempo hemos hecho diversos experimentos de lo que llamamos bioestimulantes y micronutrientes, y acá hay una comparación, una integración, digamos, ¿no?, de datos acerca de los efectos positivos o no del agregado de un micronutriente versus un producto más bien de
eficiente el establecimiento de las plantas, logra mayores contenidos de materia seca inicial. Hay un sinergismo importante con el nitrógeno. Vemos que sobre todo en ambientes bien fertilizados con nitrógeno incrementa mucho la eficiencia de uso de nitrógeno. También le hemos visto, ¿no es cierto?, efectos positivos en lo que es tolerancia a frío, mejora de la sanidad, sobre todo lo que tiene que ver con enfermedades vasculares y radiculares que se desarrollan en los primeros estadios del ciclo. Esto podría tener que ver con cierto efecto fungicida-bactericida y también alguna tolerancia, digamos, a estrés hídrico inicial. En algunos casos los efectos del zinc son más importantes que los de un bioestimulante y en otros casos son secundarios respecto a aquello. Y bueno, para ir finalizando, algunos ejemplos de cómo distintas variantes de aplicación pueden tener efectos positivos. De modo que cuando el productor detecta una deficiencia, lo más importante es corregirla, pero que lo puede hacer con diferentes tecnologías y diferentes fuentes. Acá, por ejemplo, vemos un tratamiento, un experimento realizado en trigo, donde en comparación con la fertilización con MAP y urea, que aportarían fósforo y nitrógeno, se evaluó una mezcla química, ¿no es cierto?, con agregado de zinc, zinc impregnado sobre MAP, zinc impregnado sobre urea, un tratamiento foliar y de la aplicación sobre semilla. Tienen diferencias significativas. Bueno, escuchan aquí, sería Sí, ya la última diapositiva. va y vuelve con sonido. Esto no es exclusivo del caso del trigo, sino que la respuesta a zinc, cuando el sitio es deficitario, también la podríamos encontrar en cultivos donde se ha trabajado menos, como es el caso de la soja. Nosotros lo que estamos viendo es que ese umbral de una parte por millón es válido para diferentes especies. Lo más conocido es maíz, pero también lo sería para trigo, sorgo, nosotros aún cultivos como la soja. En este caso también la misma comparación contra un tratamiento que lleva una mezcla física con fósforo y azufre, una mezcla química, el tratamiento de semilla, la aplicación foliar o la impregnación, digamos, de la fuente de esta mezcla física con zinc fueron igualmente exitosas y hasta se observaron diferencias de crecimiento, ¿cierto?, en ese experimento, ¿no? Por último, un rol que, digamos, que Ismael nos ha mostrado, digamos, en diversas oportunidades y que le ha dado mucha relevancia, que es la mejora nutricional producto de la fertilización con zinc. Estos son un grupo de experimentos que hicimos hace algunos años, tratamientos foliares y sobre semilla, que combinaron distintas dosis y dos fuentes de aplicación de zinc, y lo que se observó es que de manera lineal con el rendimiento, la aplicación de zinc, particularmente por vía foliar, que se hace en estados avanzados, incrementó la concentración de zinc en grano, y si tenemos en cuenta las mejoras en el rendimiento y el aumento de la concentración con zinc, la cantidad total de zinc acumulada en grano, ¿no es cierto?, fue muy superior y con una relación bastante ajustada, un alto recuadrado de mejora respecto a aquel testigo que no se había fertilizado. De modo que no solamente nos puede mejorar la productividad, sino aún aumentando los rendimientos, la concentración de zinc en el grano aumenta cuando lo fertilizamos, particularmente por vía foliar. Bueno, esto es todo lo que yo les quería presentar y bueno, quedo atento, digamos, a eventuales preguntas. Muchas gracias. Solamente para introducirlo, Ismail, nuevamente. No tengo muy claro por qué pasa esto del eco. Ahora igual vamos a mutearlo a Gustavo ahí.
Sí, pero va a tener que... Después con las preguntas no sé cómo vamos a hacer. A ver si lo podemos resolver. Ah, bueno. Ah, ok. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, Ismail, el microfonito le falta. Bueno. Estamos bárbaros de tiempo. Impecables. No, yo no veo las preguntas de Gustavo. No, lo hacemos después todas las preguntas juntas, sí. Bueno. A ver, ¿se escucha la traductora? ¿Sí? Estamos. Full screen, there are some on the right. ¿Cómo que sí? So today morning, Hoy a la mañana hablamos sobre el rol de la fertilización con zinc en cuanto a la nutrición y salud humanas. Ahora vamos a hablar del rol del zinc en cuanto a la productividad, el rinde en granos. La primera pregunta es ¿por qué vamos a hablar hoy del zinc en cuanto a la productividad, producción? Y lo hacemos por varios motivos que tenemos aquí en la pantalla. Tengo los 5 factores, menciono aquí 5 factores por los cuales el zinc es tan importante para la producción. En primer lugar, en muchos sistemas agrícolas, un bajo nivel de zinc en los suelos que se cultivan es muy común y esto limita el crecimiento. Y lo que es interesante es que el problema en general está oculto. La mayor parte de las deficiencias en micronutrientes se dan o se van demostrando sin que veamos síntomas visuales. Esto lo llamamos así el hambre oculta en el caso de la población, y en este caso hablamos de la deficiencia oculta. En segundo lugar, el zinc desempeña un papel clave en mejorar la tolerancia de los cultivos a los factores de estrés bióticos y abióticos. Durante el crecimiento, los cultivos están expuestos a diferentes situaciones de estrés y el zinc ayuda a mitigar el estrés. Después les voy a mostrar algunos ejemplos. Cómo ayuda el zinc a mitigar el estrés. Y este es un rol especial del zinc. El rol que desempeña en la síntesis de proteínas. Hasta un 10% de las proteínas en los sistemas biológicos, hasta un 10%, repito, de las proteínas en los sistemas vegetales depende del zinc. No hay ningún otro elemento que sea tan necesario para las proteínas, con la excepción del nitrógeno y el azufre, por supuesto. Pero, dejando de lado el nitrógeno y el azufre, el zinc es un elemento muy importante que impacta sobre la síntesis, la función y la estabilidad de las proteínas en los sistemas biológicos. El crecimiento reproductivo, la floración, la polinación, la formación de semillas, todos esos procesos dependen mucho de la nutrición de zinc. En general, el crecimiento inicial es más susceptible a la falta de zinc que el crecimiento vegetativo. Y hoy, ya dijimos que el zinc es muy importante para la salud humana. De esto hablamos hoy en la mañana. Gustavo ya mencionó este tema. ¿En qué condiciones de suelos podemos tener deficiencias de zinc?
En general, en los libros de texto dicen sí, la deficiencia de zinc es un problema común en los suelos con bajo contenido predio orgánico, alto pH, con baja humedad, el suelo calcáreo con alto contenido de pH es un suelo donde normalmente encontramos deficiencia de zinc, pero debo decirles que la deficiencia de zinc también puede darse en suelos con un bajo pH por 2 o 3 motivos diferentes. En primer lugar, en estos suelos hay una fracción donde se puede producir, un lixiviado del zinc. Si es un suelo donde hay muchas lluvias, y esto pasa en los suelos acídicos en general, tienen problemas de lixiviación, como pasa sulfato, nitrato, así como pasa con estas dos sustancias, el zinc también puede perderse por lixiviación. En los suelos acídicos con un alto nivel de precipitaciones quizás haya un lixiviado. En los suelos acídicos, es muy común que se aplique cal. Para corregir el pH bajo se aplica carbonato de calcio, dolomita. Cuando se aumenta repentinamente el pH del suelo usando cal, cambia la solubilidad, cambia la disponibilidad de zinc, calcio en estos suelos donde hay deficiencia de zinc no mejora. No sé cuál es la incidencia de suelos de bajo pH en Argentina, pero en Brasil hay muchas tierras con bajo nivel de pH en las regiones y se aplica carbonato de calcio, que es bueno para corregir el problema del pH, pero recuerden que quizás causemos un problema de deficiencia de zinc cuando agregamos cal. Y en los suelos acídicos, en general, hay una gran cantidad de manganeso y hierro solubles. Cuanto más bajo el pH, más alto el manganeso y el hierro. A veces hay tanto manganeso soluble que podemos detectar la toxicidad por manganeso. Entonces, estos suelos con un bajo pH tienen una gran cantidad de hierro y manganeso solubles. Y el hierro y el manganeso tienen un efecto antagonista sobre la captación de zinc. O sea, se absorbe menos zinc del suelo, las plantas absorben menos zinc del suelo si la concentración de hierro y de manganeso son demasiado altos. Hay un antagonismo en la captación. Este es otro motivo por el cual en los suelos acídicos de un bajo pH podemos tener una deficiencia de zinc. Esto se conoce muy bien. Lo que pasa en los suelos alcalinos con un alto nivel de pH, deficiencia de zinc, deficiencia de hierro, eso ya lo conocemos bien. Tenemos problemas por el tema de la solubilidad. Esto es algo que se conoce muy bien, pero en los suelos con un bajo nivel de pH puede haber una deficiencia de zinc simplemente por estos motivos que tenemos aquí. Y ya hemos visto esta diapositiva un par de veces, ya la mostré en otras oportunidades. En los suelos con un pH alto tenemos altos niveles de carbonato de calcio, de minerales de arcilla, bajo contenido de materia orgánica, bajo nivel de humedad, un alto nivel de óxidos de aluminio y de hierro. Esto hace que el zinc en el suelo se vea inmovilizado, o sea, no está disponible para que lo capten las raíces. Es común que haya inmovilización del zinc en los suelos con un alto nivel de pH. Por lo tanto, se reduce la captación de zinc por parte de los cultivos. Materia orgánica. Sé que hay un problema importante con esto en la Argentina y hay una relación muy estrecha entre el zinc soluble y el carbono orgánico o la materia orgánica. Si se aumenta la materia orgánica en el suelo, podemos aumentar el zinc disponible para ser captado por los cultivos, por las raíces. Si el carbono orgánico es bajo en el suelo,
podemos tener problemas con la captación de zinc. Hay una relación inversa entre la cantidad de materia orgánica. Perdón, hay una relación estrecha entre materia orgánica y captación de zinc. Cuanto más alto es el contenido de materia orgánica del suelo, mayor es la cantidad de zinc disponible. Zinc DTPA. Los suelos que tienen más de 0,5 partes por millón de zinc tienen una relación diferente con los que tienen más materia orgánica. Entonces, si aumentamos la materia orgánica en el suelo de 1 a 5%, tenemos un suelo que tiene más de 0,5 partes por millón de zinc. La materia orgánica, entonces, aumenta la cantidad de zinc disponible en los suelos para ser captado por las raíces. Esta es la región de Anatolia, ya vimos esta diapositiva un par de veces. Nuestros suelos en Anatolia, bueno, Anatolia es una región semiárida. Seguramente haya regiones parecidas aquí en Argentina, bajo nivel de precipitaciones, poca humedad en el suelo, poco contenido de materia orgánica. Y con la fertilización de zinc, logramos un impacto importante en el crecimiento de los cultivos. Con zinc, 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 con zinc, zinc, zinc. Fíjense el efecto que vemos con la fertilización con zinc. La siguiente pregunta sería, ¿qué especies vegetales expresan especialmente la deficiencia de zinc? Yo diría arroz, trigo, durum. Son plantas o cultivos muy sensibles a la deficiencia de zinc. Aquí ven el maíz. El maíz no puede crecer bien en una zona donde hay deficiencia de zinc en Anatolia. Fíjense, con zinc y con zinc. Otra vez, con zinc, sin zinc. Esto está vacío. No crece el maíz. El maíz es muy sensible a los bajos niveles de zinc en el suelo. Otra vez, con, sin, con y sin zinc. Son 6 ensayos y cuando hay una deficiencia de zinc importante, el maíz no crece correctamente porque es muy sensible a la deficiencia de zinc. Y si me preguntan, ¿cómo vemos la deficiencia de zinc en las hojas de la planta de maíz? Y les voy a mostrar algunas diapositivas. Creo que Gustavo ya mostró los mismos síntomas. En las hojas más jóvenes, aquí, en la zona de la costilla media o vena media, vemos estas bandas blancas. Esta es una deficiencia de zinc en maíz, el síntoma típico. Gustavo mostró algo parecido antes. Y estos síntomas aparecen en las hojas más jóvenes, no en las más antiguas. Entonces, la deficiencia de zinc se ve en las partes más jóvenes de la planta, no en las hojas en las hojas anteriores. Y aquí fíjense que las hojas anteriores, las más bajas, siguen verdes, pero las hojas más jóvenes muestran esta banda blanca, muy típica de la deficiencia de zinc en el maíz. Hay otro ejemplo. Y esto se ve claramente, las hojas más antiguas verdes, las más jóvenes tienen esta banda blanca. En el caso del trigo, tenemos zonas necróticas en las hojas. Fíjense, esta es la primera etapa. Realmente empieza a verse la deficiencia, es una leve necrosis y después de un tiempo vemos zonas necróticas que se ven mucho mejor en las hojas, otra vez en las hojas más jóvenes e intermedias, y después se ve más claramente estas zonas necróticas. Estos son síntomas muy claros de la deficiencia de zinc, pero quizás puedan
confundirse con algunas infecciones por patógenos. La mejor manera de ver si es una infección o si es una deficiencia de zinc es hacer un análisis de las hojas, del tejido de las hojas. Y aquí ven los síntomas de la deficiencia de zinc. Y Jorge puede utilizar estas diapositivas si les sirven para el sitio web de Fertilizar. Ahora voy a hablar un poco del efecto de mitigación del estrés que tiene el zinc. Primero, quiero hablar sobre lo siguiente. El zinc protege a las plantas de la luz intensa, de los rayos solares intensos. Si las plantas están expuestas continuamente al sol, los cultivos pueden tener problemas si están sufriendo una deficiencia de zinc. El calor y las sequías en general están combinadas con luz solar intensa. Por lo tanto, el calor, las sequías y la radiación solar son factores de estrés muy comunes que limitan la productividad. Y estos factores de estrés serán cada vez más frecuentes e intensos con el cambio climático. Y quería subrayar especialmente lo siguiente: la luz solar es muy peligrosa para las plantas en casi todas las condiciones de estrés. Entonces, la luz solar, los rayos solares son extremadamente peligrosos en una situación de estrés. En general, la luz solar es importante para la productividad porque la fotosíntesis necesita luz, eso está clarísimo. Pero recuerden que la luz, el exceso de luz solar puede ser muy peligrosa y dañina para las plantas si están bajo estrés. El motivo es muy claro. Fíjense aquí. Esta es una explicación muy simple. Los pigmentos, los cloroplastos, reciben la luz para realizar la fotosíntesis. Entra la energía de la luz, hay un proceso de ATP, se liberan electrones y estos electrones se utilizan para la fotosíntesis. Pero algunos electrones se unen al oxígeno y pueden generar especies tóxicas, muy agresivas, pero no hay problema porque las plantas, los cloroplastos, eliminan o protegen a la planta la vitamina C, el caroteno. Hay diferentes enzimas que luchan contra estos radicales y no hay problema. La energía absorbida por los cloroplastos, por los pigmentos de clorofila son utilizados para este proceso. Ahora, cuando la planta está bajo estrés, por ejemplo, estrés por calor, por sequías, por baja temperatura, por radiación, esas situaciones de estrés limitan la actividad de fotosíntesis de la planta. Entonces, la pregunta es la siguiente, Fernanda. ¿Qué pasa con la energía y la luz absorbida? Las plantas absorben luz para la fotosíntesis. Si la fotosíntesis está reducida por el estrés por temperatura, o por sequías, por exceso de luz, ¿qué pasa? Los cloroplastos siguen captando energía para la fotosíntesis que se da a menor nivel por el estrés térmico o de sequías. ¿Qué pasa con esta energía? Esta energía activa el oxígeno y tenemos más especies tóxicas y esas especies tóxicas destruyen la planta. Hay un daño fotooxidativo. Aparece la necrosis en las hojas que se da como consecuencia del estrés por temperatura, por sequías. ¿Por qué pasa esto? Porque la planta no puede usar toda la energía absorbida por la fotosíntesis. Entonces, esta energía causa un problema en la planta. Por eso, en situaciones de estrés, la luz puede ser peligrosa. Si la planta está sufriendo estrés,
La luz es sumamente peligrosa y puede destruir la planta. Llamamos esto daño fotooxidativo. Y aquí en el caso de la deficiencia de zinc, cuando hay una situación de estrés, en una situación de mucha luz, la planta desarrolla rápidamente esto. Si la planta tiene un bajo nivel de zinc, rápidamente vemos la necrosis. En el laboratorio vemos hojas parcialmente manchadas o tapadas. Esto se debe a que hay una falta de zinc. La parte no tapada muestra clorosis, pero en la planta tapada, donde llega menos luz, menos exposición, esta parte sigue verde, no se volvió blanca. Estos son estudios hechos en invernaderos y esto pasó en el entorno natural. Las hojas en los huertos se van cubriendo unas a otras, se dan sombra unas a otras. La parte que está en la sombra permanece verde, porque tiene sombra de otras hojas. Y vemos que las hojas que no están a la sombra de otras hojas muestran la deficiencia de zinc al ponerse blancas. Si hay suficiente zinc, se evita el daño fotooxidativo. No nos sorprende entonces de por qué tenemos a estos árboles que tienen falta o deficiencia de zinc, tienen mayor vulnerabilidad. Miren el lugar en donde da la sombra y donde no da la sombra. Bueno, acá tenemos que pensar al revés, no es en el sur, es el norte. Yo vengo del norte al sur, claro. Bueno, debería ser al revés. Acá tenemos que poner norte y acá tenemos que poner sur en Argentina. Pero bueno, era el concepto del sol, donde da el sol y donde da la sombra. Las plantas empiezan a llorar, por así decirlo, si tienen mucho estrés. Y la luz puede ser muy tóxica, es un factor de riesgo si la planta está bajo estrés, porque no la pueden utilizar para la fotosíntesis a esta energía solar y entonces se mueren. Por eso digo que la susceptibilidad de la deficiencia o las plantas con deficiencia de zinc a la alta radiación indican que las plantas crecen bajo una exposición de la luz solar de largo término y muchas veces en combinación con otros tipos de estrés como calor severo y sequías. Son situaciones de estrés combinadas y en esos casos, si tenemos este nivel de susceptibilidad, necesitamos más zinc para poder minimizar, van a necesitar más zinc para minimizar este efecto nocivo de la luz solar en exceso. Volvamos a este ejemplo. Acá, esto es muy importante lo que estoy tratando de decir. En esta parte, lo que vemos, en esta parte verde, la concentración de zinc es similar y no hay diferencia. Aquí y aquí. Aquí tenemos estrés. Acá no tenemos estrés. Pero vemos diferentes niveles o grados de esclerosis. Bajo estrés se necesita zinc adicional para evitar la esclerosis, para que quede así. Por eso es que hacemos la conclusión de decir que bajo situaciones de estrés, las plantas necesitan nutrientes adicionales, buena nutrición, para evitar el daño fotooxidativo elevado, que es estrés. Y lo mismo pasa con el calor excesivo. Acá en la Universidad de Adelaide, en Australia, querían saber cómo la tasa de crecimiento de la mazorca podía verse afectada por el calor y el estrés del calor. Hicieron diferentes grados de temperaturas. Podemos verlos acá, 22 grados, 40 grados.
las que crecieron en 22 grados y luego, que era el control, y luego las expusieron a 40 grados Celsius de temperatura y analizaron el crecimiento y el desarrollo de las semillas. Cuando las plantas tienen, miren acá los genotipos, ¿no? Estos son los 4 tipos de genotipos y este es el valor promedio. Podemos ver que las que tuvieron buena nutrición, el daño, la insuficiencia en el desarrollo de la mazorca o de las semillas fue solamente del 12% si tenían buena nutrición. Si las plantas tenían mala nutrición, bajo suministro de zinc, si tenían un pobre suministro de zinc, como ven acá, la reducción en el desarrollo y crecimiento fue del 37%. Esto muestra que el zinc protege a las plantas del estrés del calor severo. Entonces tienen que tener buena nutrición para mitigar los efectos detrimentales del estrés por calor excesivo sobre su desarrollo y crecimiento. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es de Anatolia, de Turquía. Acá tenemos el análisis de 20 genotipos de trigo con irrigación y precipitaciones naturales. La espiga, y tenemos un problema de esterilidad con la espiga. El problema de la esterilidad de la espiga es algo muy común bajo condiciones secas y de mucho calor. A veces acá también ocurre este tema. Como ustedes pueden ver, este problema también podría mitigarse con buena nutrición con zinc. En este experimento, en Anatolia, teníamos problema con las espigas. Teníamos un 37% de la planta afectada por este problema si tenían deficiencia de zinc. Sin embargo, uno proporciona buena calidad de zinc y el problema se redujo de 37 a 17%. Es otra indicación que el zinc es muy importante para la mitigación del calor. Y hay una superposición entre los experimentos de Adelaide y de Anatolia. Bajo condiciones de buena irrigación, se espera que el problema de las espigas es menor, pero igual necesitan zinc para reducir el estrés y el efecto del estrés por calor en la espiga. Luego hicimos el análisis de número de espigas, números de grano, vemos el sistema si fueron con irrigación o con precipitaciones naturales y siempre vean que la correlación se mantiene. El zinc es un elemento fundamental para las plantas que están expuestas a situaciones de estrés como el estrés de calor extremo. Acá tenemos genotipo 1, genotipo 2 con bajo y alto suministro de zinc y podemos ver que la biomasa y el crecimiento de la planta mejora mucho con fertilización con zinc. El zinc también juega un rol contra las enfermedades. Tiene un papel fundamental en la tolerancia a las enfermedades, el zinc. Acá tenemos la soja. La población de APHIS analizados dependen del tratamiento con zinc. Como pueden ver, el número de afidios por superficie se ve reducido con un aumento de nutrición con zinc. Sabemos que el zinc, no les voy a mostrar los efectos fisiológicos, pero quiero decir que con deficiencia de zinc, las raíces fugan. Si tienen deficiencia de zinc, las raíces exudan aminoácidos, azúcares y estos son componentes ricos en carbono. Son
ideales para el ataque patogénico, porque atraen a los patógenos y generan infecciones, porque como vemos acá, cuanto mayor cantidad de carbono, mayor la actividad patogénica y los ataques patogénicos aumentan. Por eso que cuando hay deficiencia tenemos mayor exudación radicular y tenemos mayor problemas de enfermedades como por ejemplo el fusario. Entonces, esto hace que las plantas sean susceptibles a las infecciones por hongos, por ejemplo. Otro ejemplo del zinc es el siguiente. Hoy a la mañana hablábamos del aumento de zinc en el grano, en la semilla. Esto es bueno para la nutrición humana, pero también es bueno para tener mejor germinación. La germinación, y no hablamos de esto, pero si aumentamos el zinc en las semillas, germinan mejor, tienen mejor germinación y vemos cómo son más densas y más vigorosas. Esto es en Pakistán. Acá tenemos las semillas normales y estas son las que tienen alta cantidad de zinc y estas son las que tienen un priming artificial. Han sido entubadas con una solución rica en zinc. Y vean que los lotes que tienen zinc tienen mayor vigorosidad, mejor desarrollo. Entonces, alto zinc en las semillas no son solamente buenas para la nutrición humana, sino también para la germinación de las semillas. Cuando tenemos deficiencia de zinc, uno de los problemas típicos que vemos es que hay una reducción en el crecimiento de los brotes y de las hojas. Tenemos una formación disminuida de la hoja. El motivo es que hay una fitohormona que es la acídica que se reduce si hay deficiencia de zinc y por lo tanto la elongación y la expansión de la hoja se ve reducida. Las hojas son más pequeñas y tenemos hojas pequeñitas y brotes pequeñitos. Esto es muy común en los jardines y en los huertos. Podemos ver que las hojas son muy pequeñitas y lo llamamos formación de pequeña hoja, que son síntomas específicos y típicos de la deficiencia de zinc. Hoy hablamos de la nutrición de los cultivos, de una nutrición balanceada. Cuando aplicamos productos como NPK, bueno, tienen problemas con otros elementos. Este es un tema que ya conocemos, pero quería recordarles y repetirlo, porque en muchas áreas la fertilización NPK es muy común y no solamente, sino también sulfuro, boro, zinc. Y esto es un desequilibrio en la nutrición que genera algunos problemas en el crecimiento de las plantas. Este es un ejemplo muy conocido de la India, en donde tenemos un ensayo con múltiples años y múltiples ubicaciones con diferentes nutrientes, y acá tenemos los promedios de este ensayo. Y siempre veremos que tenemos mejores resultados con la adición de diferentes micronutrientes. Tenemos el nitrógeno, el fósforo, vamos agregando hasta agregar el zinc y vemos cómo la producción y el crecimiento es mucho mejor. Veamos ahora esta cuestión. Conocemos todos esta interacción antagonista del fósforo y el zinc en la nutrición de las plantas. Si aplicamos esto, bueno, todos nos damos cuenta, todos conocemos la interacción clásica, interacción nutritiva clásica, podemos ver acá. En los suelos calcáreos con bajo zinc, aumentamos la aplicación de fertilización con fósforo, tenemos un problema en los suelos calcáreos con bajo zinc. Pero esto es interesante. Acá tenemos fósforo y deficiencia de zinc ocurre en aquellos que no tienen zinc, en suelos con poco zinc. Si tenemos suelos con buen nivel de zinc, esto no ocurre. Sí, es cierto que demasiado
fósforo con deficiencia de zinc no es bueno. Cuando le agregamos fertilizante con fósforo pero no tenemos zinc, entonces vamos a tener problemas. Vamos a empeorar la deficiencia del zinc. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es el contenido de zinc en el suelo si ustedes aplican fertilizantes fosforados en forma regular. Si ustedes aplican NPK, fertilizantes NPK fosforados, pueden evitar el problema si tienen zinc en el suelo. Es decir, tienen con esto la solución a esta interacción o a este riesgo de interacción entre el fósforo y el zinc. Yo ya he terminado, pero voy a hablar un poco acerca del azufre y luego me detengo. Les voy a mostrar una pregunta muy simple. ¿Cuál es la primera reacción de las plantas cuando hay una deficiencia hídrica? El que sabe la respuesta no va a recibir $1.000.000, pero sí un helado. ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que esto es una cuestión de fisiología, pero quizás algunos sepan la respuesta. ¿Cuál es la primera reacción de las plantas cuando hay un estrés hídrico por sequía? La primera reacción de las plantas es, esta es una hormona, ABA, pero lo que es muy importante para la industria de los fertilizantes, esta es información nueva. Las plantas producen ABA, que es una fitohormona, una hormona de estrés, y este ácido cierra los estomas para ahorrar agua. El agua se pierde de los estomas, pero las plantas aprendieron, tenemos que cerrar los estomas para ahorrar agua. Y esto lo hace el ABA, es esta hormona que aparece después de que falta agua. Inmediatamente cuando falta agua, las raíces mandan este ácido a las hojas para que se cierren los estomas. Y esto es para mantener el agua en las hojas, para evitar la evaporación de agua a través de las hojas. Y después el resultado de ciertos trabajos muestra que el transporte de azufre impulsado por las raíces hace que se cierren los estomas. Aquí vemos una planta de maíz cultivados con y sin riego, 10 días, 12 días, y se analizó en el canal de xileno. Es el canal que lleva el agua de las raíces a las hojas o a la planta. Este es el xileno. Y se han analizado todos los nutrientes en este canal de xileno: amoníaco, magnesio. En verde vemos la situación o cuando la planta no estaba bajo estrés. En gris vemos cuando hay un estrés por agua. Fíjense, aquí no cambió el magnesio, en los 12 días no cambió. Calcio, fósforo, cloruro, potasio, nitrato, todo eso no cambió. Hay más azufre que se mueve si hay una deficiencia. Este es otro experimento con álamo, con plantas de álamo, de poplar tree. Fíjense, 1, 2 o 3 días después del estrés por deficiencia de agua. No hay un cambio uniforme en el canal de xileno. Fíjense, los niveles de los minerales cambian, suben y bajan. Fíjense qué pasa con el sulfato de xileno. Hay una gran cantidad que llega de las raíces a los brotes si la planta está bajo estrés hídrico. Entonces la conclusión es el sulfato participa en el cierre de los estomas. Esa es la primera conclusión. Pero fíjense qué pasó después. Cuando el sulfato es absorbido
por las raíces desde el suelo, lo primero que pasa, el sulfato se asimila muy rápidamente y se produce cisteína. Aquí hay cisteína, que es un ácido que contiene sulfato. Después, otros estudios muestran que la cisteína está involucrada en el cierre de los estomas. Aquí, cuando hay un buen nivel de agua, los estomas se abren. Cuando la cisteína está bajo estrés, se cierra el estómago. Cuando hay glicina, que es otro ácido, cuando no hay un cambio, esto es específico para la cisteína, no hay ningún cierre. Y el ABA, por supuesto, cuando hay un problema con el ABA, se cierran los estómagos. Esta es su investigación y son datos muy novedosos que quería compartir con ustedes, donde vemos que la cisteína participa en el cierre de los estómagos. Aquí, bueno, se podría desarrollar una planta modelo que tuviera menos cisteína. Es fácil. Se desactivan los genes que producen la cisteína para poder generar una planta sin o con menos cisteína. Es lo que vemos aquí. Un mutante sin cisteína. Las plantas de la situación de control y sequía. Esto es una planta normal. Esta es la misma planta, pero en esta planta la producción de cisteína se ha cancelado a través de una manipulación genética. Fíjense lo que pasa cuando hay sequía. Si la planta tiene menos cisteína, o en otras palabras, menos sulfato, no tolera la sequía. Esta es mi última diapositiva. Y como ven aquí, las plantas cierran los estómagos cuando hay estrés por sequía. Los cierran, entonces hay la disponibilidad del agua para las raíces es un factor limitante. Aquí vemos que a través del xileno llega el sulfato de las raíces a los brotes. El sulfato cierra los estomas. Entonces es importante la asimilación del sulfato hacia la cisteína para que se cierren los estomas cuando hay sequía. Esto es un sistema que le sirve a las plantas para ahorrar agua cuando hay sequía. Y con esto me detengo. Muchas gracias por su atención. Well, I believe questions. Bueno, conectados somos hay como 40 casi, así que vamos a tratar de hacer lo posible por interactuar de la mejor forma con ellos. A Gustavo se le cayó la conexión. ¿Gustavo se pudo volver a conectar? Ah, está. Bueno, ¿querés entonces vos, Martín, y interactuamos? No quiero entrarlo y sacarlo a Gustavo a cada rato, pero lo que tenés que hablar por acá necesariamente para que te puedan traducir a... Ok. Bien, buenas tardes para todos. El rol mío en esta parte de la jornada del taller es tratar de armonizar la presentación aplicada que nos mostró Gustavo en cuanto a los antecedentes y el crecimiento en cuanto a la contribución del uso de zinc en la producción de cultivos en Argentina, donde con claridad identificamos síntomas visibles a nivel de planta, con correlaciones en cuanto a análisis de suelos, con niveles limitantes, con distintos orígenes, y un crecimiento en cuanto a la frecuencia de respuestas y a las contribuciones de las aplicaciones que acompañan también a la frecuencia de condiciones de estrés, y entendiendo por estrés aquellos factores que reducen la tasa de crecimiento de un cultivo y que por lo tanto conducen a algo que al final de la presentación del doctor Kackman vimos sobre el rol de los estomas y la fisiología de las plantas. En esta parte el resumen es: somos testigos y a la vez somos actores de un cambio en el modelo
de uso de nutrientes, donde vemos los nutrientes como cantidades demandadas y en realidad son específicos formadores de rendimiento con funciones que sintetizamos con la palabra balance de nutrientes o nutrición balanceada, pero en realidad es funcionamiento equilibrado de las plantas, que las plantas se desarrollan siempre bajo condiciones de estrés, es decir, el estrés es el desvío desde su condición óptima y su reacción es la preservación del agua, que es el único factor dinámico limitante que perciben en su funcionamiento. Por lo tanto, la velocidad del cierre estomático y su sensibilidad ante anticipar el estrés y poder mantener crecimiento o reducir crecimiento y preservar la especie es su prioridad. Desde la nutrición, el concepto de nutrición balanceada nos está llevando a interpretar por qué los desvíos que encontramos a nivel de experimentales, y vimos algunos resultados de Gustavo con respuestas de entre el 5 y el 18% en contribución a la producción, no siempre se asocian con consumo, sino con oportunidad de disponibilidad. Y sí un factor común que es el suelo como aquel amortiguador que cada día está aportando menos ante la mayor demanda de crecimiento. En la segunda parte, que es la parte más de la fisiología, el funcionamiento, de destacar el peso del zinc como micronutriente en cuanto al manejo del estrés. Ese estrés que no es solo el balance hídrico, sino el primer estrés es estrés oxidativo, proveniente de la misma radiación que buscamos para hacer fotosíntesis, donde si pudiéramos predecir en cuándo ocurre, podríamos sumar un indicador más a la toma de decisiones. Pero sí sabemos que cuanto más radiación queremos para tener mayor producción, más cerca estamos de enfrentarnos a ese estrés oxidativo. Y complementa toda esta interpretación con el rol asociado a la sanidad. La sanidad desde la contribución del zinc como un microelemento que participa en cuanto a procesos de salud de la planta, en realidad de tolerancia a la presencia de patógenos en cuanto a lo que hace a la mayor eficiencia a lo largo de su ciclo. De ahí la complejidad del diagnóstico, pero la certeza en su contribución, que con los últimos avances que compartió el doctor Kackman en cuanto al rol del azufre en la dinámica del agua, supera lo que es consumo de azufre como cantidad necesaria para producir algunas proteínas que hacen la formación del rendimiento, y sí el rol del azufre como un facilitador del funcionamiento saludable de las plantas desde su origen. Nuevamente, sumando esa incertidumbre que tenemos cuando diagnosticamos necesidades, pero las certezas cuando identificamos regiones o condiciones de manejo en las cuales vemos con mayor o menor preponderancia el aporte del modelo de nutrición balanceada con respecto a la corrección independiente de un elemento. Ese era un poco el resumen de lo que estuvimos viendo hoy. Fertilizar desde hace varios años está trabajando fuertemente en el manejo de la nutrición como un todo, sumando pequeñas contribuciones desde el valor de los análisis de suelo en el diagnóstico, en conocer el ambiente como factor de riesgo en cuanto a la exposición o frecuencia de las exposiciones, y sin desconocer que el crecimiento en otras tecnologías que le dan adaptabilidad a los cultivos intensifican el movimiento hacia la nutrición balanceada y nos alejan de la nutrición individual por nutrientes con un solo momento de intervención o una sola forma o fuente de participación. Hasta acá es mi rol. Mi rol es tratar de facilitar y promover las preguntas y posiblemente, dependiendo de cómo esté la conexión, tengamos mayor o menor participación desde afuera. Ah, claro. Y el pulpo soy yo que tengo que tener con dos manos. Bueno, el doctor Fernando Salvagliotti, que lo voy a estar buscando acá entre todos para hablar, bien, nos pregunta, buenas tardes, saludos, y la pregunta es para Ismail, ¿cómo sería la interacción entre la disponibilidad de azufre y potasio en relación a la apertura y cierre de estomas? En otras palabras, si hay alto potasio, ¿la cisteína sigue actuando o los dos son simultáneos? Very good question. Es una buena pregunta.
El impacto del potasio en la regulación de los estomas y el impacto del azufre son dos procesos fisiológicos diferentes. En el caso del potasio, el potasio es un elemento osmótico muy importante. Si hay más potasio en una célula, hay presión y los estomas se abren porque hay presión en la célula cuando hay un alto nivel de potasio. Cuando el nivel de potasio es bajo, entonces la presión es baja y los estomas tienden a cerrarse. Es más bien un efecto osmótico. Hay algunos trabajos publicados que demuestran que el potasio también requiere la síntesis de ABA. Pero en realidad la explicación más conocida es el tema del cierre de los estomas por la función osmótica del potasio. En el caso del azufre, la cuestión es totalmente diferente. Estamos hablando aquí de la cisteína, que impulsa este mecanismo de cierre. Por lo tanto, decimos que la fisiología es muy compleja. No hay un solo mecanismo que explique todo. Hay varios procesos que se dan en forma simultánea. El efecto del potasio sobre el cierre de los estomas y el efecto de la cisteína sobre el cierre de los estomas, ambos se dan al mismo tiempo, pero cada proceso individual tiene un impacto diferente y es bueno saber cuál es la función de cada elemento. El azufre tiene un rol a través de la cisteína, el potasio tiene otro. Pero si tenemos un bajo nivel de potasio y bajo nivel de azufre al mismo tiempo, habrá mayores problemas si la planta enfrenta estrés. Tenemos el doble de problemas, o quizás, dicho en inglés, hay, doble chance de tener problemas si tenemos al mismo tiempo una deficiencia de potasio y de azufre. Respecto a el 1% en el suelo. Ya, está. Sí, hablamos de los niveles críticos, ¿no? De, por ejemplo, el zinc, de menos de una parte por millón hay mayores probabilidades de respuesta, y arriba de una parte por millón menores respuestas, digamos, al agregado de zinc. ¿Qué pasa con la semilla que le ponemos en ese suelo? Si es lo mismo una semilla de 10 milímetros que una semilla de 4 milímetros. Es decir, ¿cómo impacta en caso de un estrés ambas situaciones? You mean, se refiere a la cantidad de zinc en la semilla en cuanto a mitigación del estrés. Nace de una semilla más grande que tiene posiblemente mayor cantidad de zinc del lote donde se hizo, si tiene el mismo efecto ante el estrés que una semilla chiquita. oh, okay. Actually, De hecho, una semilla más grande, las semillas más grandes tienen menos zinc. Él dijo hoy a la mañana, ¿no, Martín? Que cuando más grande es la semilla, más está diluido el zinc. O sea, una semilla más grande tiene menos zinc, menos proteínas, porque la cantidad está diluida. Las semillas más pequeñas en general tienen más nutrientes. A veces se dice, si hay una sequía repentinamente en Argentina, esto pasa a veces en Anatolia, me dicen, este año tenemos un estrés por sequía, el rinde será más bajo, pero el tamaño de las semillas no se reduce, el rinde es más bajo, pero debemos saber que las semillas que cosechamos tienen un alto contenido de proteínas y micronutrientes. Por supuesto, hay menos, pero la calidad nutricional de esas semillas cosechadas
después de una planta que sufrió estrés, la calidad pues sigue siendo buena. Por supuesto, el rinde quizás cayó, pero piensen que la situación no es tan terrible si se reduce el rinde, porque tendremos semillas más ricas en nutrientes. Respondiendo a su pregunta, cuanto más grande es la semilla, menor es el porcentaje de nutrientes. Las semillas más grandes tienen más carbohidratos y más almidón, pero muy pocos micronutrientes. Por lo tanto, decimos que necesitamos más actividades agronómicas para enriquecer esas semillas, para que tengan más micronutrientes. Si mejoramos el rinde con una buena fertilización, si tenemos semillas más grandes, hay que realizar otras actividades agronómicas, por ejemplo, fertilización foliar, para que las semillas tengan más proteínas, más nutrientes. Podemos aplicar, por ejemplo, urea, nitrógeno. De un señor Motorola, no sabemos quién es, para Gustavo Ferrari. Gustavo, nos preguntan, en base a tu experiencia, cuando tenés distintas formas de aplicar zinc, ahí mencionaste, que bien redacta, para un poquito, zinc en tratamiento de semillas, en foliar con fungicidas o aplicado en los fertilizantes con fósforo, entiendo que es acá. Bueno, interpreto que la pregunta es, entre las opciones de poner zinc en los cultivos, si tu experiencia hace un orden de jerarquía, ¿hay alguna diferencia? Nosotros lo que vimos en el experimento que directamente comparamos esta tecnología es que bajo las tres alternativas se pueden encontrar respuestas. Yo creo que la jerarquía de uno y otro varía según el cultivo. Por ejemplo, en cultivos de invierno, que se siembra un gran volumen de semilla, los tratamientos precisamente sobre este órgano, sobre la simiente, son fáciles de hacer y bastante efectivos. No es lo mismo en el caso de maíz, donde en general es una cantidad de semilla menor y aparte es un endosperma córneo más difícil de tratar, y en general también los criaderos y semilleros desestiman esa práctica porque puede haber corrimiento de otros productos que trae ya naturalmente incorporada la semilla. O en soja, donde la práctica habitual es incorporar Bradyrhizobium y el zinc actúa como un bactericida, ¿no es cierto? En general los tratamientos sobre semilla o foliares, el porcentaje de absorción respecto de lo aplicado es mayor, pero son tratamientos para el cultivo que no generan residualidad. Las impregnaciones o las mezclas físicas o químicas que incorporan zinc al suelo tienen un porcentaje de recuperación mucho menor del nutriente aplicado, pero permiten agregar, digamos, el zinc como para más de un cultivo, entonces dejarían residualidad para los siguientes. A modo de ejemplo, un maíz de 10 toneladas extrae alrededor de 500 gramos de zinc y muchas veces en las aplicaciones al suelo estamos poniendo 1 kilo, con lo cual eso va a alcanzar para este maíz, para la soja que sigue. Entonces creo que está un poco relacionado con la logística, con la disponibilidad, cada una de las alternativas. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Tenemos una pregunta de Mónica que nos pregunta, hoy a la mañana habíamos hablado bastante del selenio y la pregunta es para el doctor Kackman, ¿cuál es la mejor tecnología para aplicar selenio para biofertificar los cereales? Creo que hablé un poquito acerca del selenio, que es un micronutriente que se puede hacer con una aplicación foliar o en el suelo. Funciona muy bien, no hay problemas. Pueden tener 5 o 10 gramos de selenio al suelo o 0,1% de manera foliar, y esto aumenta la concentración de selenio en el grano significativamente. Y claramente, por lo tanto, no hay ningún problema con el enriquecimiento con selenio. Puede ser a través del suelo o foliar. Otra pregunta es,
En Argentina estamos observando en forma creciente limitaciones en la disponibilidad de boro. ¿En qué medida ese micronutriente interactúa con el funcionamiento de las plantas y con las respuestas al zinc? Boron Boro dijo. is restricted in Argentina. Soil's capability to provide boron is going down, so we are observing responses to boron application. Yeah. Do you have any conflict in the use of boron and zinc, or is it? Oh, no, yeah, I see. I mean, No hay una consecuencia directa entre el boro y el zinc. El antagonismo ocurre siempre entre los nutrientes que tienen el mismo equilibrio. Potasio tiene con el amonio, por ejemplo, o magnesio con potasio. Los iones tienen la misma carga y entonces ahí está el problema. Ahora, los opuestos, como el boro y el zinc, no tienen problemas. Pueden tener boro y zinc en el mismo fertilizador, el mismo fertilizante y no van a tener ningún problema de interacción. Okay. Bien, esperamos unos segundos si hay alguna pregunta más. ¿Alguien de la audiencia? ¿No? Ok, agradecemos a todos quienes estuvieron conectados y le doy la palabra al vicepresidente que va a hacer el cierre espontáneo de la jornada. Roberto. Acá está el discurso como me habías dicho que vas a leer. Bueno, qué momento. Este no estaba preparado. No estaba preparado. No, simplemente, bueno, agradecer. Estamos saliendo, estamos proyectando nosotros mismos. No, simplemente agradecer a los que nos acompañaron hoy a la mañana y a los que se quedaron, a los periodistas, a los que están presentes vía Zoom, que son unos cuantos. Se ven muchas caras conocidas y algunas caras no se ven porque está tapada la imagen. Y bueno, yo creo que es un gusto, un lujo que nos damos los que estamos en Fertilizar ya hace muchos años, tener la presencia del doctor Chakmak acá en Argentina, que nos permite siempre aprender un poco más, ¿no? Lo habíamos tenido ya hace unos años atrás y bueno, siempre se aprende más y nos deja conceptos muy interesantes, toda esta relación que se habló hoy a la mañana entre la producción de granos, la nutrición de los cultivos y ser consciente que estamos produciendo granos que son alimento, ¿no? Muchas veces nos cuesta por ahí como agrónomos tener esa visión, pero yo creo que el doctor la puso bien de manifiesto, así que bueno, gracias a todos los que están presentes y bueno, hasta la próxima. Y buen viaje para lo que le queda. Bueno. Me gustaría enviarle mis cariños a Fernando García. Hola Fernando, no sé si me puede ver y me puede escuchar. Espera que así te saludas. ¿Me escuchan ahí? yeah. Sí. Hi Ismail. Great to listen to you again. Un placer escucharte nuevamente y tenerte nuevamente en la Argentina. Siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Muchísimas gracias por tu presentación y por tu visita y nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego. Muy buena, muchas gracias. Mira el trigo que tiene atrás García. Sí. And one more thanks should go. Una cosa más para las intérpretes. Muchas gracias. Bueno, los despedimos.
seguramente vamos a tener información disponible y vamos a estar en contacto para poderles acercar el material que se presentó hoy. O a través de Paula o Agustina o yo vamos a poderles acercar el material. Buenas tardes.